Muy bien, hermanos, pues el plan para hoy es continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada, y esta va a ser la segunda parte de las dinámicas que se deben de observar o las características que se deben de observar en toda iglesia que se denomina una iglesia bíblica. Y esto lo comenzamos a estudiar porque, como les decía el domingo anterior, es porque pensamos que al inicio del año sería adecuado que tanto para los viejos, no de edad, ¿verdad?, sino para los que ya tienen con nosotros desde que iniciamos la plantación ahí en febrero, incluso los que son miembros o asisten ya regularmente desde esa fecha, pues sirva como un recordatorio del por qué hacemos lo que hacemos en esta iglesia. Y obviamente lo hacemos porque procuramos ser bíblicos en todo lo que llevamos a cabo acá, pero también porque probablemente han llegado nuevas personas en este lapso de tiempo. Ya vamos a cumplir, si Dios quiere, el próximo mes de febrero 3 años. Entonces también hemos visto cómo han llegado personas nuevas y deseamos también que tengan esta perspectiva correcta en sus mentes y en sus corazones. Y comenzamos ahí en Hechos 2, del 41 al 47. La semana pasada observamos ahí cuál fue la dinámica que se observó en esta primera iglesia, en toda la historia de la redención. Como le decíamos, la iglesia no nace en la era patriarcal, no la vemos en la era del antiguo pacto, nace en el nuevo pacto. En Hechos 2 ahí vemos el comienzo de la iglesia y recordábamos algunas características que se observan ahí en Hechos 2, del 41 al 47, y decíamos que esta primera iglesia está conformada única y exclusivamente por los que son salvados, los que después de escuchar el sermón del apóstol Pedro creen en Jesús como Cristo y Señor, porque Pedro les dice: a quien ustedes crucificaron y mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Entonces estos que se incorporan o son incorporados por Dios el Espíritu a la iglesia como un cuerpo son aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías de Dios, como el Señor, como el Salvador, pero también se arrepienten de sus pecados. Y esto es una gran verdad que debemos atesorar en nuestro corazón. La iglesia de Jesucristo, universal, somos todos aquellos los que hemos sido salvados, ¿verdad?, por nuestro Dios a través de Jesucristo, porque Él nos ha regalado fe y la hemos depositado en Jesús. Él nos ha concedido arrepentimiento y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y esta primera iglesia, que en aquel entonces, ahí vemos en Hechos 12, añadieron 3,000 personas en una sola predicación. 3,000 personas vemos que se dedicaban o perseveraban en varias cosas. Y de manera interesante comienza haciendo un énfasis al señalar y dejarnos ver cuál es la primera cosa que hacían. Y dice ahí el verso 42, me parece, Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad?, en la enseñanza apostólica. Y recordábamos que esa enseñanza era toda aquella nueva revelación que incluso estaban dando los apóstoles. Ellos se dedicaban, esta primera iglesia, a eso, subrayándolo en primer lugar. Perseveraban en la doctrina apostólica, pero también en la comunión unos con otros. Esto se veía, se palpaba, se percibía entre ellos. Una comunión, una koinonía, ¿verdad? Este concepto que conocemos mucho y hemos escuchado mucho. Había una real koinonía entre estos 3,000 miembros de esta primera iglesia. Pero también se dedicaban y perseveraban en practicar la cena del Señor, esa que estableció Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y que nos enseña que debemos de, nosotros los que hemos sido colocados en el nuevo pacto, los salvados, debemos de practicarla, ¿verdad? Por eso acá en la iglesia animamos a que únicamente los salvados, los creyentes verdaderos, sean los que participen de la cena del Señor y que lo hagamos confesando nuestro pecado, no en pecado, ¿verdad? Entonces esta iglesia se dedicaba a esta ordenanza, a la cena del Señor, y lo vimos también a bautizar, porque se bautizaron algunos y los 3,000 fueron ahí colocados en la iglesia del Señor. Perseveraban en la enseñanza apostólica, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor, pero también en las oraciones. Incluso ahí mismo en estos versos, Hechos 2 del 41 al 47, vemos que estos hermanos, los 3,000 hermanos, los 3,000
se servían mutuamente, veían las necesidades de otros y estaban dispuestos a dar, a ofrecer de lo que tenían, darlo a otros en necesidad. Y esto es también muy bello, porque no solamente era una expresión de te amo, estoy orando por ti, sino realmente de lo que tenían, ellos estaban dispuestos a dar. Esa era una coinonía muy bella, muy, muy interesante. Pero también dice ahí en esta sección que alababan a Dios, adoraban a Dios, se dedicaban a alabar en las reuniones al Señor. Y también incluso evangelizaban, porque el Señor, ahí dice en el verso 47, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, todo esto lo vimos en este pasaje, en Hechos 2 del 41 al 47. Y en base a este pasaje y otros que encontramos ahí, otras verdades que encontramos en todo el consejo de Dios, es que les ofrecí una lista de algunas dinámicas, características que se observan en toda iglesia que procura ser bíblica, ¿verdad? Porque vemos esta dinámica en todo el consejo de Dios ahí en el Nuevo Testamento y comenzamos enumerando todas estas características. Por ejemplo, mencionamos la suficiencia de las Escrituras, la pluralidad de ancianos, la claridad doctrinal, la adoración, la edificación mutua, la santidad, el evangelismo y la ofrenda. Todas estas, digamos que son matices que se observan en una iglesia bíblica, en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y abordamos 3 únicamente la semana pasada. Comenzamos con suficiencia de las Escrituras y dijimos que toda iglesia que procura ser bíblica, procura también estar ahí, afirmando y viviendo la suficiencia de las Escrituras en su vida. Porque lo dijimos, Santiago 1:18 y 2 de Timoteo 3:15, la palabra es suficiente para salvar. Las personas no se salvan con el testimonio de alguien, no se salvan por la experiencia o el milagro que pueda suceder por alguna causa, llamémoslo así milagro, sino son salvados por la exposición de la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios y gracias a la obra soberana de Dios que regenera a una persona y le hace escuchar el evangelio y entonces le regala fe, le concede arrepentimiento y una persona es salva. Pero la palabra de Dios, la Biblia, el evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar. Eso dijimos la semana pasada. Pero también 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, ahí incluso Juan 17, Jesucristo dijo que su palabra, la palabra de Dios, es suficiente para santificar, ¿verdad? Nosotros somos santificados por medio de la palabra de Dios. Las pruebas no nos santifican. Lo que nos santifica es cuando Dios nos atraviesa por pruebas, nosotros pensar bíblicamente. Y entonces actuar de acuerdo al consejo de Dios, eso es lo que nos santifica, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es suficiente para salvar, suficiente para santificar. Incluso ahí vimos en Efesios 4:12, es suficiente para construirnos como un edificio espiritual. Somos edificados mediante la lectura, estudio, exposición de la palabra de Dios, para entonces estar listos para llevar a cabo todos los miembros de una iglesia local la obra del ministerio. Entonces ahí comenzamos afirmando esto, la suficiencia de las Escrituras. Y les animaba no solamente a observar esto que hacemos nosotros aquí, procuramos hacer en la Iglesia Bíblica de Monterrey, sino también a examinar sus corazones y sus vidas para determinar si realmente cada uno de nosotros estamos ahí afirmando la suficiencia de la palabra de Dios para salvar, la suficiencia de la palabra de Dios para cambiar nuestra vida, para traer paz a nuestro corazón, para ayudarnos a atravesar cualquier circunstancia, a ser dirigidos e incluso para edificarnos. También estudiamos la pluralidad de ancianos y ahí observamos esta realidad que en cada iglesia que observamos en el Nuevo Testamento había 2 o más pastores, 2 o más ancianos. No había una sola persona en las iglesias, había 2 o más pastores. Esto lo vimos ahí en Tito 1:5 y Filipenses 1:2, cuando Pablo se dirige a la iglesia en Filipos y se dirige a obispos, diáconos y a los santos, ¿verdad? O al revés, santos, obispos y diáconos. Obispos, que esta palabra indica a los pastores o ancianos de una iglesia local. Entonces, toda iglesia que procura ser bíblica procura la pluralidad de ancianos. No solamente hay una persona en ese lugar, un solo pastor. Aunque les decía también, puede suceder que en una plantación, pues está plantando precisamente la iglesia, hay un pastor, pero ese pastor que está iniciando esa plantación procura inmediatamente
de manera rápida, identificar a otro que pueda estar con él, y entonces hay ahí esa pluralidad de ancianos. También vimos ahí en Hechos 14:23 que pastores levantan pastores. Los pastores no se autonombran, no dicen yo estoy aquí, yo soy pastor, yo reúno estas calificaciones, o no es porque un hueso pasa a otro, ¿verdad? Como comúnmente sucede. No, no es así, es porque el Señor primero hace un llamado a una persona, ¿verdad? Entonces otros pastores observan a esa persona, y eso que es subjetivo en el corazón de una persona que es llamado al ministerio. Otros de manera objetiva observan, ¿verdad? Si reúne ciertas calificaciones, entonces pastores imponen las manos sobre pastores y los levantan en una iglesia o los envían a plantar otra iglesia. También veíamos ahí en 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Timoteo 4:2 que los pastores predican la Biblia. No predican sus ideas, no enseñan sus ocurrencias, única y exclusivamente procuran predicar la palabra de Dios y también procuran hacerlo con precisión. Y ahí animábamos mucho y recordábamos la necesidad de que los pastores sean preparados para predicar. Y para eso, digamos que la principal responsabilidad en términos de 2 de Timoteo 2:2 es que los pastores enseñen a otros para que esos otros enseñen a su vez a otros, ¿verdad? Y que pastores levanten a pastores dentro de la iglesia local. Claro, algunas veces las iglesias no tienen la posibilidad de enseñar a otros y por eso existen los seminarios, pero los seminarios no hace a nadie pastor, ni tampoco es el principal responsable para enseñar a un pastor a predicar. Es la propia iglesia en el contexto local. Pero vimos ahí esta necesidad de que los pastores se preparen, por eso la necesidad de hacer los estudios de los idiomas, ¿verdad? No es otra cosa más que ir al idioma original, a la Biblia, aunque no tenemos, digamos, los documentos originales, los primeritos que escribieron los autores bíblicos, pero sí tenemos algunas Biblias en hebreo, en griego, donde podemos estudiar y entonces hacer nuestra exégesis desde ahí y pararnos aquí al frente y decir así dice el Señor, ¿verdad? En base a un entendimiento correcto de la palabra de Dios. También vimos ahí no solamente la suficiencia de las Escrituras, la pluralidad de ancianos, sino también toda iglesia bíblica. Ahí se observa una claridad doctrinal. Todos los que asisten a una iglesia local tienen un concepto adecuado de lo que se enseña ahí, de lo que se afirma ahí. Y para eso notábamos cómo el apóstol Pablo, muchas gracias, cómo el apóstol Pablo, pues muchas veces iba a las iglesias y les recordaba lo que habían creído, ¿verdad? A los de Colosas, a los de Galacia, a los de Filipos, guárdense de los perros, etcétera, porque había una claridad que a veces, pues como que doctrinal, pero que a veces como que medio se resbalaban por los falsos maestros, pero venía el apóstol o animaba a otros para corregir y entonces que pudiera haber una claridad doctrinal. Y otro anuncio, ¿verdad? Pero la semana pasada también lo dijimos, acá en la Iglesia Bíblica de Monterrey tenemos un librito que se llama Lo que enseñamos. Entonces, muy importante, si ustedes no tienen ese librito, pueden ir a la mesa de registros aquí afuera y pedirles a los hermanos este librito y ustedes pueden obtenerlo y saber qué es lo que aquí enseñamos. Y se van a dar cuenta que pues no son nuestras ideas, es la palabra de Dios, pero es bueno que ustedes sepan qué es lo que enseñamos y afirmamos y entonces puedan determinar si esta es una iglesia bíblica o no es una iglesia bíblica, ¿verdad? Y si no es, pues correr, ¿verdad? Pero bueno, un par de comentarios adicionales que quisiera compartirles en función a la pluralidad de ancianos que no lo tocamos la semana pasada. Y es que toda iglesia que procura ser bíblica, toda iglesia que procura ser una iglesia como la del Nuevo Testamento, la que se observa ahí, es que los pastores que están ahí en esa iglesia reúnen las calificaciones de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Eso es muy importante. En esta iglesia no es que Pastor Eduardo y yo nos levantamos solos, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes no conocen la historia, pero nosotros nos fuimos ahí a Grace Church, a Los Ángeles, a estudiar en el seminario, con un llamado en nuestro corazón, donde los hermanos ahí confirmaron ese llamado, vieron nuestras vidas, pasaron 4, 5, 6 años y entonces nos ordenaron al ministerio pastoral y nos enviaron como misioneros acá las dos familias a Monterrey a plantar esta iglesia. Pero si pueden ir ahí a 1 de Timoteo 3 del 1 al 6
Y alguien más, por favor, vaya ahí a Tito 1 del 6 al 9. Y otro más, por favor, vaya a 2 de Timoteo 2 del 24 al 26 para darle lectura a estos pasajes. 1 de Timoteo 3 del 1 al 6, Tito 1 del 6 al 9 y 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. Y vamos a leer primero 1 de Timoteo, luego Tito y luego 2 de Timoteo. El que quiera leerlo ahí con voz fuerte, si me ayudas y es tan amable. Con toda confianza, 1 de Timoteo 3 del 1 al 6. 1 Timoteo 3, 1 al 6. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar no que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Tito 1 del 6 al 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con su enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, hermano. 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. Quizá tenemos muy identificado 1 de Timoteo 3, ¿verdad? Del 1 al 6, Tito 1 del 6 al 9, pero también acá encontramos otras calificaciones, 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. El que lo tenga, sí. ¿Sí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, aquí, gracias hermano. Aquí observamos las calificaciones que se debe observar para toda persona que tiene una aspiración al ministerio pastoral. Comienza con algo subjetivo, es una gran verdad, algo subjetivo, un deseo muy profundo de una persona, pero luego después pasa al objetivo, ¿verdad? Donde otros están observando estas calificaciones y entonces después de un tiempo oran por esa persona y ponen sus manos y le levantan al ministerio pastoral. Ahora, estos requisitos o calificaciones no solamente son de un momento, ¿verdad?, sino son durante toda la vida de un pastor que esté en una iglesia bíblica. Es que este pastor debe estar ahí de manera muy fiel, mostrando esto a otros. Y de manera interesante comienza con una palabra irreprensible, ¿verdad? Irreprochable. Y esto no apunta a que es una persona perfecta. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero la idea es que nadie puede reprocharle un pecado visible a su vida, que esté practicando un pecado en particular en su vida. Y hay algo que, pasando a otro punto, otro énfasis que quiero subrayar aquí en esta pluralidad de ancianos, es que después de eso, el apóstol Pablo nos enseña que esta persona que está con este deseo de ser pastor y que debe de ser una persona irreprochable, también dice que, o de manera implícita nos dice que los que apuntan a este ministerio pastoral y que son levantados como pastores deben de ser hombres, porque una calificación dentro de este ministerio pastoral es que sea hombre de una sola mujer. No es de que
ahí entren las mujeres, ¿verdad? Este ministerio pastoral única y exclusivamente por diseño de Dios, por diseño de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, está asignado para hombres, sexo masculino, ¿verdad? Está identificado únicamente para ellos, debe ser marido de una sola mujer. Y esto lo vemos ahí en 1 Timoteo 3:2, ahorita lo leíamos, y Tito 1:6. Y esto, hermanos, no debemos de pensar en esto en función, primero quiero hacerlos recordar que tanto el hombre como la mujer tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios. No es de que el hombre sea, tenga un valor más especial que la mujer. Los dos, se observa desde Génesis 1, 26, 27 y 28, los dos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No hay distinción en ese aspecto. Los dos somos del mismo valor. Pero así como los dos, hombre y mujer, somos del mismo valor, los dos tenemos diferentes funciones, diferentes roles en el matrimonio incluso, y también en la iglesia. En el matrimonio, el esposo es la cabeza de la iglesia. Lo vemos ahí en Efesios 5. El esposo es llamado a ser la cabeza de la iglesia, del matrimonio, ¿verdad? Cabeza de su esposa. La mujer está llamada a amar y someterse por amor al esposo. Hay estos roles, incluso en la iglesia también. En la iglesia, una vez más, en cuanto al ministerio pastoral, está, digamos que asignado exclusivamente para hombres, y este es el diseño de Dios. Y pensando incluso un poquito antes y más allá de nuestra percepción humana, nuestro Dios, sabemos que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Lo hemos dicho en algunas predicaciones, pero que también coexisten tres personas, ¿verdad? Donde las tres personas son iguales en esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno es mayor que otro, pero todos tienen diferentes roles, ¿verdad? Diferentes funciones. El Hijo no es el que elige en términos de todo el consejo de Dios. El Padre es el que elige, ¿verdad? El Espíritu no es el que murió. El que murió, ¿quién fue? Jesús. ¿Y quién es el que trae convicción de pecado? El Espíritu, si se fijan, una vez más. Y no es de que haya una distinción en que, este es más grande que el otro, esta persona de la Trinidad. No, los tres son Dios, ¿verdad? Pero cada uno tiene diferentes roles. Y lo mismo sucede en términos de hombre y mujer. Somos del mismo valor delante de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos diferentes roles. Y para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, en función en términos de la iglesia, son de igual valor, ¿verdad? Tanto el rol del hombre como el rol de la mujer. Es muy importante tener esto en mente, porque los hombres, al escuchar esto, ¿verdad? Como que tendemos a levantarnos el cuello, ¿verdad? Y a ser muy pecadores ahí, como vemos ahí en Génesis 3, queriendo como que ser machistas ahí con la mujer, ¿verdad? Pero también las mujeres quieren tomar el lugar del hombre. Entonces esto para sentar las bases en qué debemos de pensar cuando vemos estos pasajes. Ahora, hay algo muy interesante en 1 Timoteo 2:12, y les voy a pedir ahora sí que vayan todos ahí conmigo. 1 Timoteo 3:12, y recuerden que estoy subrayando un par de cosas adicionales que se debe observar en toda iglesia bíblica en función a la pluralidad de ancianos. Veíamos ahorita las calificaciones que debe reunir todo pastor, y también ahora que este ministerio pastoral debe ser ejercido únicamente por hombres. Y lo veíamos ahí, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6, lo vemos incluso en las calificaciones. Debe ser marido de una sola mujer, tiene que ser un hombre. Pero vean 1 de Timoteo 2:12. Ahora recuerden, esta carta de 1 de Timoteo, de Pablo que le escribe a Timoteo, lo hace para que vean ahí en el capítulo 3, verso 14. Dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de verte muy pronto, pero esto te escribo, vean el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, todas las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo son, digamos que enseñanzas de eclesiología, de la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en función a eso, vean lo que le dice ahí Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 2:12.
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿En qué contexto? En el contexto de la iglesia, ¿verdad? Una vez más, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hay una explicación. Esto no es cultural, esto no es por un momento en la historia, no. Es en función a la creación, al orden divino de Dios en cuanto a la creación. Dice el 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, esta necesidad de que hayan pastores, personas que enseñen y ejerzan autoridad sobre la iglesia en un contexto mixto de hombres y mujeres, que está, digamos que asignado exclusivamente para los hombres, es el diseño de Dios y está determinado en función al orden creado. Y esto es muy interesante y muy importante considerarlo. Esto no es por la cultura, una vez más. Por eso toda iglesia que procura ser bíblica, también procura que se observe esto en la iglesia, que nada más haya pastores hombres. Ese es el diseño de Dios. Que no haya pastoras, entre comillas, no haya predicadoras, no haya personas, mujeres que en un contexto mixto de hombres y mujeres se paren en un púlpito y enseñen. No, porque Pablo nos dice, Dios el Espíritu nos dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por eso acá, en la Iglesia Bíblica de Monterrey, no hay pastoras, ¿verdad? Por eso aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey no hay predicadoras, porque deseamos ser bíblicos, ¿verdad? Procuramos estar ahí. Incluso también, hermanos, por eso acá en la Iglesia Bíblica de Monterrey no hay mujeres dirigiendo la alabanza, porque en un sentido queremos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Queremos ser muy cuidadosos de que ni siquiera una mujer tenga, al estar dirigiendo la alabanza en un lugar, tenga la posibilidad de enseñar o ejercer dominio sobre los hombres, porque es lo que sucede cuando una persona está dirigiendo la alabanza. Está animando a la congregación a cantar cantos bíblicos, está exhortando a veces, ¿verdad?, a elevar sus voces. Entonces no deseamos estar ahí, pecar de esa manera. Incluso también, yendo un poquito más allá, y esto es una explicación que a lo mejor nunca lo hemos dado, pero por eso mismo hay aquí mujeres coristas, ¿verdad?, hermanas muy lindas que nos ayudan en la alabanza. Y cuando está la lectura bíblica, no sé si lo han notado, ¿verdad? Yo creo que sí, pero se bajan, ¿verdad?, del púlpito. Y a lo mejor a algunos se les hace curioso por qué es tanta bajada y subida. Bueno, porque otra vez queremos ser muy cuidadosos y no queremos dar la idea de que una persona está arriba ejerciendo cierto dominio y autoridad sobre las personas. Por eso les animamos a bajar cuando está la lectura bíblica y que solamente sea un hombre el que esté leyendo la palabra de Dios. Ahora, una iglesia que, digamos, no atiende todo esto que les he dicho, no esto, porque esto es algo que nosotros pensamos y tenemos mucho cuidado, pero sí, en una iglesia donde hay pastoras, donde mujeres predican, pues seguramente por lo que se puede observar, no están procurando ser bíblicos, ¿verdad? Una iglesia no bíblica es un lugar donde los pastores se autonombran solos, donde existen pastores que no reúnen las calificaciones, aun y cuando ellos mismos se han descalificado, incluso donde hay mujeres ahí pastoreando. Ahora, en cuanto al gobierno de la iglesia, y rápidamente, el gobierno de la iglesia, nosotros lo que afirmamos como iglesia local, aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey, es que el gobierno de la iglesia es, por lo que vemos en la palabra de Dios, es Cristo, la cabeza de la iglesia, quien ejerce su autoridad sobre la iglesia, su iglesia, por medio de la Biblia y a través de la pluralidad de ancianos, ¿verdad? Nosotros no afirmamos acá, por ejemplo, un gobierno de la iglesia tipo congregacional, donde los miembros toman decisiones, ¿verdad? No creemos eso, no vemos eso en la Biblia. Incluso ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, vemos que Pablo exhorta a Timoteo y le dice, predica la palabra, porque en el futuro sucederá que habrá personas que teniendo comezón de oír, ¿verdad?, van a escuchar otras cosas. Entonces ten cuidado. Y por eso nosotros afirmamos que el gobierno de la iglesia es ejercido por Cristo
a través de su palabra por medio de la pluralidad de ancianos. Entonces, bueno, esto nada más para subrayar algunas cosas en cuanto a esta necesidad o esta característica, este matiz que se observa en toda iglesia que procura ser bíblica, la pluralidad de ancianos. Hemos visto suficiencia en las Escrituras, pluralidad de ancianos, claridad doctrinal, y ahora vamos a ver adoración. Los siguientes minutos vamos a procurar ver lo otro y terminar. Una iglesia que procura ser bíblica alaba al Señor, adora al Señor porque Dios desea y demanda ser adorado, pero también alaba al Señor, adora al Señor como el Señor ha determinado que sea adorado. No lo hace en base a sus ideas, ¿verdad? En base a lo que él piensa o la iglesia piensa que es mejor, no, lo hace en función a lo que Dios ha dicho. Y Dios siempre ha deseado, ha querido que su creación, todos nosotros, hombres y mujeres, le adoremos, le alabemos, ¿verdad? Tengamos una comunión íntima con Él. Esto fue afectado a causa del pecado, Génesis 3, pero Dios siempre ha querido adoración, ¿verdad? Siempre ha querido tener una relación con los suyos. Por eso mismo, después de ahí, de que Adán y Eva pecan, pues Él mismo da la solución, ¿verdad? Va a venir un hombre que nazca una mujer y que aplaste a Satanás, aunque va a sufrir. Y gracias a Dios que Él dio la solución para que nosotros, al creer en ese Mesías que sabemos su nombre es Jesús, entonces ahora nosotros podamos tener una relación con Él y alabarle y adorarle, ¿verdad? Pero Él siempre ha establecido no solamente esta necesidad de que Él sea adorado, ¿verdad? Sino también la forma en que Él debe ser adorado. Y por ejemplo, pensando un poco en la era patriarcal, antes de la ley, en la era de Adán, Eva, etcétera, hasta Moisés, ¿verdad? Antes de la ley, pareciera ser, por lo que vemos ahí, que Dios estableció la adoración a Él, acercarse a Él por medio de sacrificios de animales. Lo vemos ahí con Abel, ¿verdad? Comenzando con Abel, luego después con Noé, ¿verdad? Después del diluvio y después con Abraham. Todas estas personas levantando sacrificios a Dios para adorarle. Entonces, pareciera ser que Dios de alguna manera estableció eso, que en la era patriarcal se acercaran a Él mediante sacrificios de animales para adorarle. Algo que más tarde, cuando entra el antiguo pacto, la ley, pues Dios lo hace claro en la ley. Ahí lo vemos en Levítico 17. Él quiere habitar entre su pueblo y que su pueblo disfrute una relación con Él, y entonces Él establece sacrificios, ¿verdad? Para que Él pueda ser adorado. Incluso personas que manejen el tabernáculo y nadie puede tocarlo porque si alguien lo toca, muere, ¿verdad? Si alguien adora de otra forma diferente a lo que Dios ha establecido, también muere. Entonces Dios demanda ser adorado, pero también determina cómo debe ser adorado. Y esto continúa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dios siempre nos ha dicho cómo Él desea ser adorado. Y desde todas las épocas, era patriarcal, era del Antiguo Pacto y era el Nuevo Pacto, siempre Dios ha deseado que la adoración a su nombre no solamente sea hecha de cierta manera, sino con integridad en el corazón. No sé si lo recuerden, pero ahí en Malaquías 1 dice, ya basta, no me ofrezcas animales, ¿verdad? Estoy hastiado de esos animales que me traes, de esas formas de adoración, porque la integridad en el corazón no era en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Dios siempre ha demandado una adoración íntegra a Él, que le glorifique. Y en el Nuevo Pacto esto se observa ahí, por ejemplo, en Juan 4, desde las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dice ahí nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando con la mujer samaritana, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no van a necesitar ir a Jerusalén, ¿verdad? No es necesario ir a Jerusalén, no es necesario sacrificar animales en el tabernáculo o más tarde en el templo. No, ahora puedes hacerlo en cualquier lugar. En todo lugar puedes ofrecerle una adoración a Dios. Pero también esa adoración en cualquier lugar es ejercida, es llevada a cabo por los nacidos de nuevo, ¿verdad? En espíritu, pero también en verdad, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, con esto vemos esta necesidad de adorar al Señor, o este privilegio que nosotros tenemos de adorar al Señor siempre, hermanos, en todo momento, en todo lugar,
cuando estoy ahí en la cama, cuando estoy en el baño, en la regadera, cuando estoy en el trabajo, donde sea, ¿verdad? Puedo adorar al Señor, puedo alabarle. Es una gracia de Dios, pero también puedo hacerlo y debo hacerlo en verdad, como Dios lo ha establecido. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios ha establecido que se le adore? Bueno, pues podemos simplemente ir a algunos pasajes, Romanos 12, hacerlo con todo nuestro ser, dice Pablo. Así que, hermanos, Romanos 12, 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, toda tu vida, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y tienes que observar así tu vida. La alabanza y la adoración a Dios no solamente es aquí cuando cantas o escuchas la palabra de Dios, sino es a dónde vas. Es como, pensando un poco, es como en el antiguo pacto, es como un altar caminante es tu vida para el Señor, donde quiera que estás, en tu forma de pensar, hablar, conducirte. Ahí está tu adoración a Dios. Debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que glorifique a Él. Ese es tu culto racional. Incluso ahí en 1 de Pedro 2, del 4 al 5, vemos que este es un sacrificio espiritual, nuestras vidas. Y esto se hace por medio de Jesucristo, a través de Él. Ahora vayan ahí a Efesios 5. Y vamos a ver cómo es que el Señor desea que le alabemos, ¿verdad? Dice ahí Efesios 5, en el 18, Pablo nos anima a no ser controlados por el vino, y la idea es por nada, que nada te controle, ¿verdad? Sino sé controlado, sé llenado por el Espíritu. Y en el pasaje paralelo que está en Colosenses 3:16, esa llenura del Espíritu es mientras la palabra de Dios está habitando en nosotros, la palabra de Cristo está habitando en nosotros. Entonces, no seas controlado por el vino ni por otra cosa, sé lleno del Espíritu, sé llenado por el Espíritu, sé lleno de la palabra de Cristo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, vean ahí, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está la forma, otra manera en cómo Dios quiere que le alabemos, con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y lo interesante es que aquí nos dice que debemos de hacerlo entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, pero también la parte final dice alabando al Señor. O sea, la dirección de nuestra alabanza debe ser al Señor, ¿verdad? Pero también en un contexto de iglesia, para que entonces podamos ser edificados mediante estos cantos. Esto es bellísimo, ¿verdad? Porque es una adoración, una alabanza al Señor y es una edificación mutua, ¿verdad? Véanlo así. Y una vez más, estos cantos, salmos, pues es todo lo que tenemos en la salmodia, ¿verdad? Ahí en el libro de los salmos, todo lo que vemos ahí son cantos centrados en Dios, en su carácter, en su obra en nosotros. Himnos apuntan a canciones, ¿verdad? Obviamente, una vez más, que agraden al Señor, que alaben su nombre, cantos espirituales, cantos de una persona que ha nacido de nuevo, y todo esto apuntando al Señor, al Señor. Una iglesia que no procura ser bíblica, es una iglesia donde los músicos, los cantantes, incluso los congregantes cantan para que alguien les escuche, ¿verdad? Para que alguien les vea. Una iglesia bíblica no debe hacer eso. Una iglesia bíblica en el momento de alabanza al Señor debe centrarse en la gloria de Dios. Debe alabar y cantar con todo el corazón. Una iglesia bíblica debe procurar que sus cantos estén centrados en Dios, ¿verdad? No en el hombre, sino en Dios. Tristemente ahora en el mundo evangélico pues hay muchas canciones que hasta ni parecen cristianas, ¿verdad? Parece que se las están cantando un hombre o una mujer. Pero nuestros cantos deben ser dirigidos al Señor, ¿verdad? Alabar su nombre, exaltar su persona, agradecer su obra. Entonces, una característica más, una dinámica más que se observa en una iglesia bíblica es la adoración. Una adoración como Dios demanda, una alabanza también. Pero también una edificación mutua. Ahí veíamos en Hechos 2, del 41 al 47, dos cosas notamos ahí, que los hermanos cuando veían en otro hermano en necesidad y ellos tenían con qué cubrir esa necesidad, estaban rápidos para digamos que cubrir esa necesidad.
y había una comunión entre estos 3,000 personas. No había excusa, ¿verdad? Ni siquiera pensaban en excusas. No, es que somos muchos. No, incluso vemos ahí de manera implícita esta doctrina de la membresía, ¿verdad? Porque alguien tuvo que contar esos 3,000, ¿verdad? Alguien tuvo que hacerlo. Incluso al invitar a las casas, porque ahí dice que comían juntos en las casas, ¿verdad? No solamente perseveraban en el templo, en la sinagoga al principio, la iglesia naciente, sino en las casas, comiendo y conviviendo, conociéndose. Entonces, aquí vemos esta necesidad de que una iglesia bíblica es aquella que identifica de alguna manera a los miembros de su iglesia, ¿verdad? Los conoce por nombre, sabe quiénes son, y los miembros se conocen e identifican a sus pastores. Hay una comunión real unos con otros, se procuraban mucho, atendían sus necesidades físicas. Vayan más tarde, pero en Romanos 6 y en Tercera de Juan, vemos que incluso Pablo y Juan conocía por nombre a los miembros de esas iglesias. Y esto no solamente lo vemos ahí, lo vemos en muchas cartas del Nuevo Testamento. Se conocían por nombre. Y esto es muy interesante. Una vez más, la necesidad de la identificación, una membresía, ¿verdad? Un conocimiento de quiénes eran los miembros de una iglesia local. Ahora, aunque esta doctrina de la membresía es clara, ¿verdad? En la Biblia, porque se observa de manera implícita, no es que en la Biblia se nos dé a conocer un proceso para cómo establecer la membresía. Eso no existe en la Biblia. Por lo tanto, hay libertad de cómo es que cada iglesia procura establecer este proceso para llevar a cabo la membresía en la iglesia. Y la semana pasada les comentaba que ahí en el seminario, hace 2 semanas, 3 semanas que estuve por allá, tuvimos una clase ahí con un hermano que hizo su tesis doctoral en función a la eclesiología o el entendimiento de la iglesia de Spurgeon, ¿verdad? Y les mencionaba algunas cosas muy interesantes en esa iglesia, el tabernáculo de la iglesia esta del tabernáculo donde pastoreaba Spurgeon. En esta iglesia, hermanos, durante toda su época, qué pena que no están todos los de la iglesia, ¿verdad? De la Iglesia Bíblica de Monterrey, digo, para poder escuchar todas estas enseñanzas, pero bueno, espero que las escuchen después en el YouTube o en la otra cosa que tenemos, que no me acuerdo. Pero bueno, a lo largo de la historia de esta iglesia, 14,000 personas querían ser miembros. 14,000 personas. Y Spurgeon y los otros ancianos no sentían prisa. O sea, la verdad es que por lo que vemos ahí, hay un libro muy interesante, después el que lo quiera saber, pues más tarde me pregunta. Pero estos hermanos, Spurgeon no sentía prisa por hacer todos miembros, ¿verdad? No, o sea, no tenían la necesidad incluso de hacer a más miembros. Tenían como objetivo asegurarse de que los que quisieran ser miembros fueran salvos. Eso sí tenían como objetivo. Y el proceso era muy interesante y aquí se los detallo. Se los adelanté la semana pasada. Número 1, había una entrevista con uno de los ancianos, donde este anciano hacía preguntas a esta persona que venía y quería ser miembro para identificar si esta persona tenía una comprensión adecuada del Evangelio. Y entonces también observar, en función de las preguntas que le hacía, si realmente evidenciaban sus respuestas una nueva vida. Y entonces este anciano registraba ese testimonio en un libro y los ponían en estantes de la iglesia. Y ahí se veían todos esos estantes y cualquier persona podía ir y tomar un libro y observar el testimonio ahí de Fer, ¿verdad? A ver, Fer, ¿cómo el Señor le salvó? A ver, Carlos. Y después de esto, si una persona ahí no tenía una comprensión clara del Evangelio, por las respuestas, pareciera ser que no conocía a Jesús realmente, no es de que le expulsaban, ¿verdad? Le rechazaban, ya no lo querían ahí en la iglesia, no, sino que le animaban a tomar ciertas clases, ¿verdad? Para un entendimiento adecuado del Evangelio, de Jesucristo y seguir asistiendo a la iglesia. No lo hacían miembro, pero le animaban a seguir asistiendo y a tomar ciertas clases, una vez más, porque procuraban la salvación de las personas, ¿verdad? Y hacer miembros a los que realmente eran salvos. Después de esa entrevista con uno de los ancianos, entonces pasaba la entrevista con Spurgeon, ¿verdad? Y Spurgeon entonces los entrevistaba y tenía el mismo objetivo. Ahí vemos la pluralidad de ancianos. Primero un anciano y luego Spurgeon. Los entrevistaba otra vez para lo mismo. Hacía preguntas del Evangelio,
otras preguntas de la vida práctica para identificar si una persona era salva. Cuando él tenía dudas, hacía algunas anotaciones para que lo volviera a entrevistar otro anciano, ¿verdad? Pero después de esa segunda etapa, hay una tercera. Les mencionaba, y esto resultó ahí interesante, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Uno de los ancianos o dos miembros eran asignados para ir a la casa y entrevistar a la esposa o al esposo de esta persona y preguntar, oye, ¿cómo es él en la casa, verdad? Porque quiere ser miembro de la iglesia. ¿Cómo es en la casa? ¿Cómo se comporta? Y luego iban al trabajo, ¿verdad? Para preguntar con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. ¿Y sabes que él es cristiano? ¿Sabes que él quiere estar acá en esta iglesia? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de vida? ¿Cómo te trata? Incluso iban con los vecinos. Y todo esto para investigar un poco acerca de su vida, ¿verdad? Después de esa tercera etapa, una cuarta era, después esta persona venía a la iglesia y entonces los miembros de la iglesia le hacían preguntas de lo mismo, ¿verdad? De su vida espiritual. Y ya al final, cuando todo esto pasaba, bueno, lo último era la diestra de comunión, lo que hacemos acá, ¿verdad? La bienvenida. Todo este proceso, pues largo, ¿verdad? No era así de un domingo, era largo. Y con esto vemos este objetivo que debe de observarse en toda iglesia que procura ser bíblica. El que puedan ser miembros oficiales de una iglesia aquellos que son salvos, ¿verdad? Ahora, acá no hacemos todo este proceso, ¿verdad? No les vamos a investigar en la casa, en el trabajo, pero sí procuramos hacer entrevistas con los que quieren ser miembros, preguntarles del Evangelio, de Jesucristo, y entonces después de eso les animamos a llenar una solicitud, la observamos, y si todo bien, pues ya terminamos con la diestra de comunión. Si hay algunas dudas de nosotros, pues les animamos a ver algunos videos que puedan entender un poquito más de Jesús, del Evangelio. No les cerramos las puertas, les animamos a seguir viniendo. Nuestro deseo es la salvación de todos, ¿verdad? De las personas. Entonces, si no has aplicado la membresía, aplica, ¿verdad? Porque es una doctrina bíblica, es algo que vemos en la palabra de Dios, y si procuramos ser bíblicos en todo lo que hacemos, debemos de procurar también ser miembros identificados en una iglesia local. Una iglesia que no está ahí procurando ser bíblica, pues no sabe quiénes son los miembros, ¿verdad? Los asistentes de la iglesia no saben realmente quiénes son los miembros oficiales de un lugar, no reconocen a sus pastores, no están siendo ahí bíblicos. Otro punto que se observa en una iglesia bíblica es la santidad, la santidad. Y desde el inicio de la iglesia Dios lo ha dejado muy claro, porque no sé si recuerdan un matrimonio ahí que vende sus propiedades y oculta el dinero, ¿verdad? Y Dios deja muy claro ahí, Hechos 5, del 1 al 11, Dios deja muy claro la importancia que le da a Él a la pureza, a la santidad que debe de existir en su iglesia. Y no es de que estas personas, este matrimonio, estaban obligados a vender su casa, no. Ellos pudieron vender su casa y quedarse con el dinero. El pecado fue decir que lo habían vendido y que habían traído el dinero, todo el dinero para la iglesia, ¿verdad? Mintieron, ¿verdad? No es de que, otra vez, no es de que estaban obligados a hacerlo, pero cuando lo hacían debían de hacerlo con integridad en su corazón y no mintiendo. Y para Dios ese es un pecado y Él deja ver, al matarlos, ¿verdad? A los dos, al matrimonio, al matarlos, deja ver la pureza, la importancia de la pureza en su iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Y esto lo vemos ahí en la iglesia naciente. Y dice ahí que muchos de la iglesia tuvieron temor, ¿verdad? Incluso otros ahí, verso 13, no querían ni juntarse con los que llegan. Oye, aquí matan, ¿verdad? Aquí el Dios de estos tipos mata, ¿verdad? Y ese es el pensamiento de nuestro Dios en cuanto a la santidad. Entonces, una iglesia que no está siendo bíblica no procura la santidad. No exhorta a sus miembros, congregantes, asistentes a la santidad, a la pureza. Pero una iglesia que es bíblica, sí. 1 Corintios 1:2, Pablo nos dice que los que hemos sido santificados posicionalmente dentro de la corte de Dios debemos ser santificados progresivamente. Escuchen, 1 Corintios 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que han sido santificados posicionalmente, a los que Dios ha apartado para Él, dice, llamados a ser santos. Y esta es la santificación progresiva, esta necesidad de estar siendo cambiados, transformados, santificados. Esta es la otra característica de toda iglesia bíblica, la pureza, la búsqueda de la santidad. Porque 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Y de manera muy especial, Dios nos santifica, por decir 3 maneras muy particulares. Número 1, con su palabra. Jesucristo lo dijo ahí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados con la Biblia, ¿verdad? Con todo el consejo de Dios. Mientras nosotros no solamente leemos, sino aplicamos su palabra. Estamos siendo transformados, santificados, purificados. Incluso también lo vimos ahí cuando estudiamos Hebreos 12, Dios nos santifica por medio de la disciplina de Él, ¿verdad? Él interviene en nuestras vidas cuando hay pesos que no son pecados, ¿verdad? Pero que nos están impidiendo avanzar, o hay un pecado en nosotros que estamos practicando, Dios viene y nos disciplina. Y el capítulo 12, verso 10 de Hebreos 12:10 nos dice que lo hace para que nosotros participemos de su santidad, ¿verdad? Lo hace de manera especial. Y una vez más, la prueba, la adversidad, los problemas no son los que nos santifican, sino es la palabra de Dios. Dios, cuando nos pasa por pruebas, nos disciplina, nos ayuda a recordar su palabra para entonces participar de la santidad del Señor. Y otra forma en la cual Dios nos disciplina es con el ejercicio en la iglesia local, en esta iglesia bíblica, toda iglesia que procura ser bíblica, esta disciplina en la iglesia, ¿verdad? De Mateo 18. Entonces, una iglesia que procura ser bíblica, que procura imitar los principios, los matices de una iglesia de las iglesias que se observan en el Nuevo Testamento, también ejercen la disciplina de Mateo 18, ¿verdad? Lo hacen ahí de manera muy, muy decidida. Y con esas cosas en mente es que debemos de procurar la santidad. Dice acá, exhortamos mucho a la santidad, a la adoración genuina a Dios. No lo hacemos por legalismo, ¿verdad? Sino a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha salvado, nos ha apartado para Él y nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y ahora, desde el día 1 de nuestra salvación hasta que nos muramos o venga el Señor por nosotros, Él nos está librando de la presencia del pecado en nosotros, ¿verdad? Entonces, toda iglesia que procura ser bíblica predica todo el consejo de Dios, pero subraya la santidad, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia del Señor. Una iglesia no bíblica es aquella que no exhorta la santidad. Cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿verdad? En ese lugar. No hay una disciplina eclesial, no se practica Mateo 18. Otra característica es también una iglesia bíblica, es aquella iglesia que evangeliza. Y lo observamos ahí en Hechos 2:47 al final, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. De forma implícita vemos que estos hermanos, la primera iglesia naciente, pues hablaban el evangelio, ¿verdad? Incluso Hechos es un libro de narrativa donde se observa que el evangelio llega hasta el fin del mundo, ¿verdad? No solamente se queda en Jerusalén, sino llega a los gentiles, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces, una iglesia bíblica es aquella que procura estar atendiendo Mateo 28. Mateo 28, vayan ahí por un momento. Mateo 28. Una iglesia bíblica procura estar ahí. En Mateo 28, vean ahí versos del 18 al 20. Mateo 28, versos del 18 al 20. Dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy el soberano, dice Jesús, ¿verdad? Yo soy el rey. Y en función a esto, que tú puedes no solamente conocer, sino disfrutar de que me tienes a mí como el soberano, al rey. Entonces, por esto, verso 19, y el mandato es, haced discípulos. Esa es la orden en toda esta sección. Haz discípulos. Haz discípulos. ¿Cómo?
Ahí lo explica. Yendo, cuando dice ir. ¿Cómo? Bautizando. ¿Cómo? Enseñando que guarden todas las cosas. Y esto es esta comprensión, hermanos, de estas frases, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, atendiendo al idioma en el que nuestro Señor Jesucristo se comunicó. Es muy importante porque el énfasis del evangelismo es hacer discípulos, es enseñar a otros, ¿verdad? El evangelio, declarar, hablar el evangelio a otros, hacer discípulos. Y debemos de hacerlo mientras estamos yendo. ¿Qué quiere decir eso? En todo lugar. En todo lugar, con mi familia, mientras estoy ahí en mi casa, con mi esposo, esposa, hijos, con mis padres, mientras voy a la escuela, ¿verdad? Mientras voy al trabajo, mientras estoy en cualquier lugar, ahí soy llamado a ser discípulos, a evangelizar. Soy llamado también a hacerlo bautizando a las personas, ¿verdad? En términos de la iglesia, pues esta práctica es hecha por los pastores, ¿verdad? Bautizando, ¿verdad? Pero procurando formar parte de esta dinámica, ¿verdad? Bautizando a las personas y enseñando todo el consejo de Dios. Ese es el evangelismo puro que se nos enseña en la palabra de Dios. Y el punto es este, hermanos. No esperemos que hayan actividades de evangelismo en la iglesia para evangelizar. No esperemos eso, porque somos llamados cada uno en lo individual a ser discípulos mientras estamos yendo. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Haz discípulos, haz discípulos. Mientras estás yendo, ahí participando del bautismo, siendo testigos, ¿verdad? Y enseñando todo el consejo de Dios. Una iglesia que no es bíblica o que no está procurando ser bíblica, no anima a los congregantes a evangelizar. No anima a eso. Y un último punto ya para terminar es la ofrenda. Una iglesia que procura ser bíblica es una iglesia no que diezma, ¿verdad? No creemos nosotros que el diezmo esté vigente hoy en nuestros días, pero es una iglesia que ofrenda. Es una iglesia que ofrenda. Una iglesia bíblica es una iglesia que ofrenda. Hermanos, escuchen esto. Usted y yo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y de todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas. Vamos a rendir cuentas a Él. En el bema de Cristo, 2 Corintios 5, no es que estemos ahí en el trono de Cristo para saber si somos salvos o no, pero sí para, en función a lo que Dios nos dio, recibimos de Dios. Entonces, ¿cómo le servimos? ¿Cómo utilizamos todo lo que Él nos dio, verdad? Y entonces, en función a eso, vamos a estar ahí muy contentos, agradecidos al Señor, recibiremos recompensas para después dárselas al Señor, o saldremos de ahí muy avergonzados, ¿verdad? Porque nuestro Señor revelará las intenciones de nuestro corazón, lo que hicimos o no hicimos. Entonces, somos mayordomos, administradores de todo, incluso de los recursos económicos. Ageo 2:8 dice, de Dios es el oro y la plata, ¿verdad? No es de David, no es de Isaac, no es allá de Víctor, no, el del oro y la plata. De hecho, Salmo 24, toda la creación es propiedad de nuestro Dios, ¿verdad? Él es el creador de todo, dueño de todo, incluso del oro y la plata. Y nosotros, 1 Timoteo 6:10, y se los voy a nada más estar diciendo para que tomen nota y vayan después, pero no debemos, como iglesia, una iglesia bíblica que procura ser bíblica, no debe amar el dinero. 1 Timoteo 6:10. No debemos amar el dinero. De hecho, 1 Timoteo 6:17, no debemos confiar en el dinero. Nuestra confianza no debe estar ahí. Ni nuestro amor, ni nuestra confianza debe estar en el dinero. Pero lo que sí debemos hacer es confiar en el Señor, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y primero debemos de confiar en Él, tenerlo a Él como nuestro Señor. No podemos servir al Señor y al dinero, ¿verdad? A las riquezas. Servimos al Señor. Él es nuestro Dios. Sí, Él es el que nos da todas las cosas, incluso los recursos económicos. No debemos amar el dinero, confiar en el dinero, pero lo que sí debemos de hacer, hermanos, escuchen esto, lo que sí debemos hacer, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? Pero también los viejos. Escuchen esto. 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Debemos de trabajar para tener dinero. Debemos de trabajar para tener
dinero. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Debemos de estar ahí, procurar estar trabajando para tener dinero. Primera de Tesalonicenses 5, 18, debemos agradecer por todo. Pablo nos dice, da gracias por todo. Y esto es por lo que tienes, en términos económicos, por lo que tienes, pero también por lo que no tienes. Agradece a Dios. Dios es más sabio que tú. Dios conoce tus necesidades y Él ha prometido que mientras tú estás buscando su reino, Él te va a proveer todo lo necesario, lo que necesitas, ¿verdad? No los lujos, lo que piensas que tú necesitas, no lo necesario, comida, bebida, vestido. Eso es lo que te va a proveer el Señor. Entonces trabaja para obtener dinero. No te quejes por el trabajo. Agradece al Señor por el trabajo. Levántate temprano. Ve al trabajo agradeciendo a Dios porque te provee un lugar de trabajo. Agradece por lo que tienes y por lo que no tienes, porque Dios es más sabio que tú. Pero también, 1 de Timoteo 6, del 6 al 8, debes de estar contento con lo que tienes. Tener contentamiento. No debes de amar al dinero ni confiar en el dinero. Debes de trabajar para obtener dinero, agradecer por lo que tienes y lo que no tienes, pero también estar contento con lo que tienes. Porque Dios ha decidido de manera sabia y soberana darte lo que tienes. A algunos les da pobreza, lo vimos también en Hebreos 12, ¿verdad? De Hebreos 11, mientras estábamos estudiando los héroes de la fe. A algunos les da victoria, a otros derrota, ¿verdad? Algunos conquistaron reinos, otros fueron aserrados, ¿verdad? Y todo esto Dios lo concedió y les dio fe para atravesar todo eso. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero también sí debemos proveer a nuestra familia, porque Pablo nos dice, si no somos peor que un incrédulo, ¿verdad? 1 de Timoteo 5:8. Debemos proveer a nuestra familia, incluso con lo que tenemos. 1 de Juan 3:17 y Santiago 2, del 15 al 16, debemos de estar dispuestos a dar a otros hermanos en necesidad. No somos llamados nada más a orar por otros, sino de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos, dar a otros hermanos en necesidad. De hecho, esto es una prueba de un amor genuino a Dios. Cómo tú amas a tus hermanos al proveer sus necesidades de acuerdo a lo que tienes, ¿verdad? Sin descuidar tu casa, tu esposa, tus hijos, ¿verdad? Debemos de ofrendar voluntariamente y en 2 de Corintios 8 encontramos varios principios. Y una vez más les voy a pedir que tomen nota porque ya es tarde y solamente tenemos esta oportunidad para terminar esta clase. Pero en 2 de Corintios 8 tenemos principios que podemos observar, atesorar en nuestro corazón para ver la manera en que debemos de ofrendar. Y en 2 de Corintios 8, del 1 al 2, ahí vemos que la ofrenda no es en función a lo que tenemos, sino conforme a la generosidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Una vez más, no es en función a lo que tenemos, sino conforme a la generosidad que Dios ha puesto en tu corazón. Así eres llamado a ofrendar. 2 de Corintios 8, del 1 al 2. También otro principio que observamos ahí en 2 de Corintios 8, pero ahora en los versos 8 y 9, es que debemos de ofrendar a la luz del amor que hemos recibido de Cristo. Y en función a la muestra del amor de Cristo en nuestros corazones. O sea, si realmente has recibido el amor de Jesucristo, entonces debes demostrar ese amor al ofrendar. 2 de Corintios 8, del 8 al 9. También otro principio que vemos ahí, en 2 de Corintios 8, 3 y 8, 2 de Corintios capítulo 8, versos 3 y 8, es que debemos de hacerlo por voluntad propia, no de manera obligatoria. No porque alguien te exija, ¿verdad? De hecho, si desde acá se exige a alguno de nosotros la ofrenda, no hagas caso. No es bíblico eso. Tú debes de hacerlo voluntariamente, por voluntad propia. Sí, no en función de lo que tienes, de forma generosa, pero por voluntad propia. 2 de Corintios 8, 3 y 8. Incluso el 12. Debes de hacerlo como prueba de que has recibido el amor de Cristo. Ahí mismo, observa y estudia todo este capítulo, 2 de Corintios 8.
Incluso en Hebreos 13:16 y Filipenses 4:18 podemos observar que la ofrenda es hecha de manera sacrificial. De manera sacrificial. Por eso no es en función a lo que tienes, ¿verdad? Sino a lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer. Y tú lo haces de manera voluntaria, ofrendas. Y en 1 Corintios 16:1 vemos que esta ofrenda debe ser habitual. Habitual, separar domingo tras domingo, pensando en el contexto de la iglesia local, domingo tras domingo, separar lo que Dios ha dispuesto en tu corazón, ¿verdad? Separar algo para ofrendar. Y escucha esto, tu ofrenda, si Dios quiere, va a resultar en bendición para tu vida. 2 Corintios 9:6 y 8. Filipenses 4:19, porque el Señor suplirá todo lo que te falte, ¿verdad? Y esto, pues siento un poco de pena porque soy uno de los pastores de aquí, ¿verdad? No les estoy pidiendo dinero, no les estoy rogando que den dinero, les estoy enseñando características que se observan en una iglesia que procura ser bíblica. Y una de ellas es la ofrenda, es el consejo de Dios. Si no estuviera predicando o tuviera ese peso de enseñar todo el consejo de Dios, esto lo omitiría, ¿verdad? Por temor a los hombres, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña cómo es que debemos de ofrendar, cómo es que debemos de dar y debemos de prestar atención a todas estas características y hemos mencionado solamente algunas. Una iglesia que no procura ser bíblica, los pastores manipulan a los congregantes para quitarles el dinero y robárselos. A lo mejor muchos de nosotros venimos de contextos así, ¿verdad? Una iglesia que no es bíblica no procura ofrendar, no procura estar ahí. Pero además de todo lo demás, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, en esta iglesia local, Iglesia Bíblica de Monterrey, procuramos ser bíblicos al afirmar la suficiencia de las Escrituras, al también afirmar en nuestro corazón y procurar pluralidad de ancianos. Y oramos que Dios levante más ancianos, más pastores en esta iglesia local, que incluso se levanten y se planten más iglesias bíblicas acá en esta iglesia, porque acá hay más iglesias bíblicas en Monterrey. No somos los únicos, no tenemos la exclusividad, no, gracias a Dios que hay más iglesias, pero pues somos casi 6 millones de personas aquí, ¿verdad? Oremos por más iglesias bíblicas, oremos por las iglesias bíblicas que ya están, que el Señor nos permita seguir siendo fieles a todos, ¿verdad? Tenemos ahí otra cosa que observamos, claridad doctrinal, adoración genuina a Dios, alabanza dirigida a Él, edificación mutua, comunión, la identificación como miembros de una iglesia, la santidad, pureza, integridad, el evangelismo y la ofrenda. Quiera Dios que estemos siempre ahí, ¿verdad? Oremos para terminar.